Los saludo muy especialmente a usted y a la inmensa audiencia que tiene el país. Muchas gracias por entrevistarme. Senador, el Partido Conservador ha sido la mitad de la historia de Colombia. Pues para simplificar, era un sistema bipartidista que recorrió todo el siglo pasado y de hecho gran parte de este siglo. El Partido Conservador ha sido determinante en la vida de Colombia. Y estamos en un momento crucial de esa historia. Un momento crucial donde el país se juega su destino en tantos aspectos. El tema económico es un tema fundamental. Estamos hablando de la desindustrialización del país, estamos hablando de una situación de pobreza general en el campo colombiano. Por primera vez en años está creciendo la pobreza en el campo colombiano. Por todas partes hay señales de que la situación del país es crítica. Ante esa situación, ¿en qué está el Partido Conservador? Porque hemos oído que no quiere hablar de candidaturas presidenciales, lo que significa que cómo va a hablar de una lista al Congreso de la República si no es una lista para que acompañe a alguien en la presidencia de la República, es decir, para que haya un proyecto político que lo sea de veras. Cuéntenos qué está pasando al interior del Partido Conservador, senador. Sí, doctor Londoño. Hay una decisión de la mayoría del Directorio Nacional Conservador en la que dice que considera prematuro abordar la discusión sobre candidaturas presidenciales y que por ahora se concentrará en garantizar y consolidar las mayorías en el Congreso de la República. Frente al tema de las candidaturas presidenciales, el Directorio Nacional Conservador, inclusive la Junta de Parlamentarios, no tiene ninguna competencia. Es función de la Convención Nacional este tema trascendente para el partido. Autorizar las elecciones, las alianzas, postular candidatos propios. Dice el artículo 115 de nuestros estatutos que tratándose de la elección de la presidencia de la República, el Partido Conservador, el Directorio Nacional, tendrá únicamente la facultad de convocar la convención, la cual debe hacerse dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de inscripción para la primera vuelta presidencial. La fecha de inscripción para la primera vuelta presidencial se inicia el día 25 de enero. 6 meses antes empiezan en septiembre, o sea, el próximo mes. O sea que no es que queramos o no, es que no se puede posponer el tema de la candidatura presidencial. A ver, perdóneme, senador, pero no me salen las cuentas. De enero hacia atrás 6 meses, eso me da julio. No, la inscripción para la primera vuelta empieza el 25 de enero hasta el 7 de marzo. Entonces claro. serían enero, diciembre, noviembre, octubre. Bueno, entonces ya estamos dentro de la, suponiendo que fuera la última fecha, que es en marzo, el cierre de inscripciones para la segunda vuelta, ya tenemos que abrir, convocar la Convención Nacional del Partido, porque es un mandato estatutario, el artículo 115, y dice que en esa misma fecha se hará la escogencia del candidato conservador, o se podrá autorizar una coalición, pero solo lo podrá hacer la Convención Nacional. Dice así, mire, en todo caso, tratándose de la elección o proclamación de la candidatura del partido a la presidencia de la República, el Directorio Nacional tendrá la facultad de convocar la Convención Nacional, la cual se hará dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de inscripción para la primera vuelta presidencial. Y dice la registraduría, los candidatos avalados por un partido o movimiento político deberán realizar a la presidencia su inscripción entre el periodo comprendido entre el 25 de enero del 2014 hasta el 7 de marzo. Si tomamos la última fecha, que es el 7 de marzo, pues 6 meses antes serían febrero, enero, abril, febrero, septiembre. O sea que a partir del día 7 de septiembre, el mes entrante, empiezan a correr los 6 meses para que el Directorio Nacional convoque la Convención Conservadora. Es más,
si no convoca la convención conservadora, dice el parágrafo, lo podrá convocar la mitad más uno de los integrantes de la bancada del partido o en su defecto la conferencia de directorios, que son los que están elegidos por el pueblo en todos los 33 departamentos. De modo que no es que queramos o no abordar el tema que nos parezca prematuro, no, sino que tenemos la obligación antes del 9 de marzo, que son las elecciones para Congreso, tenemos que hacer la Convención Nacional del Partido. Ahora, frente a este tema, obviamente en la Convención Nacional, que tendrá que hacerse por muchos conservadores, porque a esa convención van exministros conservadores, exgobernadores, exalcaldes, exconcejales, miembros de directorio. Es una convención que puede ser de 4 o 5 mil personas. Vamos a ver qué dicen las bases, porque la verdad es que habemos muchos conservadores que vamos a solicitar un candidato diferente al doctor Santos. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos al doctor Santos con un programa de gobierno y el doctor Santos lo desconoció, está aplicando otro. Nos dijo, no negociaré con el terrorismo, en medio del asesinato, del fuego, del secuestro, del reclutamiento de menores, de la destrucción de la riqueza nacional, y desconoció totalmente el mandato del pueblo. Yo digo que si hubiera la figura de la revocatoria presidencial, pues el doctor Santos era un excelente candidato para revocarle el mandato, pero desgraciadamente no lo hay sino para alcaldes y para gobernadores. El otro tema, ¿qué acerca al Partido Conservador al gobierno del doctor Santos si su gobierno no tiene asomo por ningún lado de un talante conservador? Es un gobierno proabortista, y lo digo claramente. El año pasado, altos funcionarios del Ministerio de Justicia dijeron que el aborto sin restricciones debía convertirse en una política de Estado. Hoy lo demostré en el debate en el Senado de la República, circulares de la Superintendencia de Salud que sustituyen el decreto anulado sobre procedimientos y financiación del aborto. Esas circulares dicen que el aborto no tiene límite de tiempo. O sea que hasta los 9 meses al niño lo pueden despedazar en el vientre de la madre. Eso es una cosa terrible, y así es, y están las constancias y el debate en el Senado de la República. No es un gobierno que tenga asomo de talante conservador. ¿Qué dijo el gobierno cuando el debate del matrimonio homosexual y la adopción de los niños por parte de parejas homosexuales que se deriva de ahí? Un niño tiene que tener identidad de género, identidad de familia, patrón de familia, no se le puede negar el derecho a tener un padre o una madre. El gobierno hizo mutis por el foro. Más bien, uno de los ministros salió a decir que el debate apenas iniciaba después de que derrotamos el matrimonio homosexual. ¿Qué dijo el gobierno frente a la defensa de la vida en temas como la eutanasia? Absolutamente nada. La eutanasia es la cultura de la muerte y el gobierno cayó frente a ese tema. El gobierno nos ha dicho claramente, no le doy relevancia a la investigación de delitos menores como el robo de celulares. El problema no es el robo del celular, el problema es que detrás del robo del celular viene la puñalada, la lesión personal, el homicidio. ¿Cuántos colombianos no los han matado por robarle un celular? Y el gobierno patrocina normas, han dicho que van a sacar decretos para que esto sea totalmente irrelevante, cuando el problema en las ciudades es el delito menor. El doctor Santos nos sigue mintiendo, nos dice no habrá impunidad. Si el Marco para la Paz dice los delincuentes, los terroristas, los subversivos que están en esas organizaciones podrán hacerse acreedores a la renuncia a la persecución judicial, eso quiere decir que violadores, secuestradores, reclutadores, mañana se encontrarán con sus víctimas, las mujeres violadas. Y si hemos renunciado a la persecución judicial, ¿qué nos dirá la justicia? No hay investigación porque se renunció en el Marco para la Paz a la investigación judicial. Y Santos nos sigue diciendo que no habrá impunidad. Nos está diciendo una cosa que no es cierta, que no es verdad. Entonces, ¿qué nos acerca al gobierno del doctor Santos? Frente a la impunidad que se viene, habrá
un desconocimiento a las víctimas terrible. Y el doctor Santos dice, ninguna de las víctimas será desconocida. Por eso yo he dicho, doctor Londoño, que el Partido Conservador no puede acompañar al doctor Santos. Primero, porque desconoció el programa de gobierno por el cual votamos. Y segundo, porque es un gobierno muy distante, muy lejano. Un gobierno que además de contradictorio es opuesto al talante y a la filosofía conservadora. De modo que a mí no me parece prematuro, como opinan muchos, que se aborde el tema de la convención y, como le digo, no es que queramos o no, es que el directorio nacional conservador, el señor presidente del directorio, que tiene una posición muy clara frente a la candidatura conservadora, debe cumplir los estatutos, hacerlos cumplir y convocar la convención nacional para que allí pueblo y dirigentes regionales y de todo el país definan si apoyamos al doctor Santos, si nos parece prematuro, si seguimos aplazando el tema o si definitivamente defendemos nuestras banderas, nuestra doctrina, nuestros ideales arriados por este gobierno. Senador José Darío Salazar, déjeme sobre lo que usted dijo hacerle una observación. Está muy bien que se dicten normas para proteger a las víctimas, está muy bien que se busque justicia para que las víctimas tengan una reparación, senador, y el valor ejemplarizante de la pena donde queda. Por supuesto, porque es que la pena tiene muchas funciones, pero una de ellas es advertir a los posibles delincuentes los efectos que se siguen de sus actos delictivos. El valor ejemplarizante de la pena es determinante. Si se va a mandar el mensaje de que después de reclutar niños, de poner bombas, de asaltar pueblos, de masacrar a la población, de desplazar millones de colombianos, de sembrar de minas el territorio nacional, de llenar los pueblos y las aldeas de Colombia de cilindros bomba para despedazarlos, si después de todo eso lo que queda es la impunidad, ¿cuál es la señal que se le manda a los futuros delincuentes? Pues hagamos todo eso, que no habrá cárcel para nosotros. Eso es escandaloso. Pero déjeme, de una vez le propongo otros temas. El Partido Conservador ha sido siempre el partido de las clases humildes, de los campesinos, de la gente pobre. ¿Qué opina el Partido Conservador de la revaluación del peso colombiano que está llevando a la desesperación a los agricultores y a los ganaderos de Colombia? Y está llevando a la desesperación a la gente de las medianas, de las pequeñas empresas que se están cerrando todos los días. ¿Qué dice el Partido Conservador sobre la política económica de este gobierno y del Banco de la República? Quiero ver dónde están las declaraciones del Partido Conservador en esa materia, senador. Doctor Londoño, el rostro de los campesinos de Colombia hoy es un rostro adolorido, un rostro amedrentado, un rostro que no tiene esperanza, un rostro de desesperación, porque el campo colombiano está abandonado sin vías, sin distritos de riego, abandonados a la extorsión, sin seguridad, abandonados sin una política de crédito barato para el campesino. El campesino no puede seguir pagando los altos créditos a pesar de que el señor ministro de Agricultura nos diga que esos son créditos sostenibles. El campesino en estas condiciones no tiene cómo manejar los climas, no tiene cómo comercializar, él no tiene tecnología, no tiene infraestructura, los insumos son cada día más costosos, el campesino está trabajando a pérdida, pero además de eso, es un campesino amedrentado, porque los contertulios de La Habana lo que nos están diciendo es, no dejaremos las armas, queremos la reserva campesina desmilitarizadas, la libertad de los campesinos está en juego, de modo que usted tiene absoluta razón, y además de ello, pues los temas económicos que usted ha tocado, como la revaluación y seguramente el contrabando y todo ello atenta contra el campesinado colombiano. Por cuenta del campesino, por cuenta de los victimarios del campesinado colombiano, nos ha dicho el gobierno llegar a la reivindicación del campo colombiano, porque el capítulo agrario que se firmó en La Habana habla
de reivindicaciones del campo colombiano. Entonces eso es una infamia, decirle al campesino colombiano que por cuenta de sus desplazadores, de sus torturadores, de sus secuestradores, de quienes les han robado los hijos y las hijas, va a llegar la reivindicación campesina. Pues mire usted que hasta el doctor Vargas Lleras, que hizo parte de este gobierno y que ahora es el gerente de la fundación del doctor Juan Manuel Santos, se quejó porque en La Habana estaban repartiendo los acueductos. ¿Eso con qué propósito se hace? Para que el campesino olvide las atrocidades que se han cometido contra él y contra sus familias y termine dándole la gracias a la guerrilla. A mí me parece que todo esto es una comedia infame, doctor Londoño. En síntesis, senador, el Partido Conservador está dedicado a esperar, el Partido Conservador no, los parlamentarios conservadores están dedicados a esperar la mermelada que les toque y han abandonado todos los temas de la doctrina. Los grandes análisis de la política de orden público en el país, los grandes análisis sobre el valor de la pena y sobre los peligros que representa una impunidad generalizada, los grandes temas relativos al orden público, a las marchas, a las controversias sociales. Sobre eso el Partido Conservador no dice una palabra. Y sobre la política económica, que es el gran tema de los partidos políticos, donde el Partido Conservador tiene que sentar un precedente para defender la iniciativa individual, para defender la pequeña y la mediana empresa, para defender al campesino que trabaja su tierra y a las asociaciones de campesinos que, unidas a grandes empresarios, puedan desarrollarse de manera que le permitan tener un ingreso digno. Y el Partido Conservador no tiene sobre eso doctrina, no tiene posición, lo único que le interesa es que le den mermelada para seguir apoyando la reelección del presidente Santos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Esa es la mitad de la historia de Colombia que ha desaparecido del escenario nacional ahí está por un tarro de mermelada. Pero por Dios, la crisis del Partido Conservador es una crisis de gran parte de la población colombiana que es conservadora, de alma conservadora, y respecto a la cual no hay una palabra en la sede del partido, en la organización del partido, porque está dedicado a esperar la mermelada que le toque. Senador José Darío Salazar, este doctor tema... Londoño, una última cosa. Yo espero que la Convención Nacional del Conservatismo, doctor Londoño, donde estará toda la dirigencia regional y nacional, tome decisiones que fortalezcan al Partido Conservador, que con mucho énfasis desnude lo que está sucediendo en el país y enrumbe al Partido Conservador hacia mejor puerto, porque, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, hay más conservatismo que partido. Yo tengo la seguridad, doctor Londoño, a pesar del panorama que es sombrío sin duda, no se puede ocultar, yo tengo la seguridad que la Convención Nacional Conservadora, donde llegará el dirigente raso conservador, los señores ministros que nos han tenido altas responsabilidades en este país, enrumbará el partido hacia un mejor puerto, porque el partido y el país mutuamente nos necesitamos, y es necesario que el Partido Conservador no abandone esas luchas históricas de las cuales usted habla. ¿Y quién la convoca si el doctor Omar Yepes va a renunciar? No, la convoca yo no creo que el doctor Omar Yepes vaya a renunciar, William, y sí, como le digo, aquí hay un artículo que dice que en la ausencia de la convocatoria de la Dirección Nacional la debe convocar la Conferencia de los Directorios. La Conferencia de los Directorios son aquellos jóvenes, aquellas mujeres, aquellos campesinos elegidos en cada departamento como miembros de los directorios departamentales, y tengo la seguridad que ellos podrán utilizar ese artículo, convocar la Convención Nacional para que el partido se exprese espontánea y libremente. Senador José Darío Salazar, miembro del Partido Conservador, senador originario del departamento del Cauca, uno de los departamentos más adoloridos de la nación, un departamento vital en el pasado, vital en el presente, vital para el futuro de Colombia. Estaba con nosotros en la hora de la verdad, y muchas gracias, senador. A usted, doctor Londoño, muchas gracias por su amable entrevista, como siempre.